Bienvenidos a Exhumadores de Leyendas, el podcast donde yo, Jorge Juárez, o el George, que junto con mi amigo Eric Villani, también conocido como Maloney, y en esta ocasión, acompañándonos, Héctor Torres, el profe, les traemos como cada viernes historias paranormales, mitos, leyendas o algún otro tema interesante que esperemos les quiten el sueño o por lo menos logre entretenerlos. ¿Qué tal, Villani? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Aquí otra vez de nuevo, listo para grabar. Esperamos que a la gente les haya gustado el episodio anterior. Hoy contamos con la presencia del profe. Va a ser el lado escéptico de este podcast. Va a ser como que la voz más serena y más congruente Así es. ¿Y cómo estás? Buenas noches, Maloney. Buenas noches, George. Un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a ver qué nos toca hoy de leyenda, de historia. Vamos a tratar de desmascarar lo que comenta aquí este hombre que está hablándonos de estas historias, y un gusto estar con ustedes. Bueno, el tema de esta semana es la Casa Negra de la Colonia Roma, también conocida como la Casa Mondragón. En lo particular, fue una novedad para mí que en la Colonia Roma existen edificios que llaman mucho la atención a los peatones, ya sea por sus marquesinas, detalles o fachadas que lucen espectaculares o por las historias que encierran. Sin duda, una de las más famosas en esta colonia es la llamada Casa Negra o Casa Mondragón. Mondragón, no Madrigal como la de El Encanto de Disney. No, para la No, sí, cierto, ¿verdad? La Casa Madrigal. No la he visto ni la voy a ver. Vamos a empezar a cantar. ¡Ay, los Mondragón! Ya sé. Qué racistas, por cierto. Ya sé. Bueno, escenario donde varias leyendas urbanas y de sucesos paranormales que supuestamente han ocurrido dentro de la abandonada y olvidada mansión. Esta es su historia chilanga. A ver, me estás diciendo que los chilangos tienen sus casas embrujadas. Me estás diciendo que existe multiverso. Me estás diciendo que los chilangos tienen, pues bueno, principalmente confiar en los chilangos después de las quesadillas sin queso. Creo yo que ahí teníamos que dudar. Sí, no, ya partiendo de esa premisa, ya, o sea... Fíjate que leyendo la historia, te voy a dar un punto en eso. Ahorita vas a ver por qué. Bueno, además, otra vez me estás diciendo que no solamente la casa de la Colonia Roma, donde se filmó la película de... ¿Cómo se llamaba la película? Encanto. No, se parecían. ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo se llamaba la de la sirvienta esta que ganó un Oscar? ¿Así se llamaba Roma? Roma. Sí, era Roma, efectivamente. ¿No era esa casa entonces la que te vas a hablar? No. No creo. No creo. Ah, okay. No, yo pensé que la hubiera estado muy es que no vi buena el la final, película. pensé que la habían matado. No. ¿No la mataron? No, la mataron. Ah, bueno, No, sería violencia de etnia, güey. Me crucé a lo mejor. Sí, no, te cruzaste los cables ahí. Sí, no, yo pensé que sí. Inhabitable, embrujada y llena de fantasmas son algunos de los adjetivos con los que los chilangos han bautizado por años a esta casa. La leyenda de la Casa Negra en la Colonia Roma ha trascendido el tiempo de tal manera que hasta nuestros días el mito crece a la par de su deterioro. Ahorita van a ver por qué. Pues como toda Ciudad de México, ¿no? Yo creo, pues... Todo está deteriorado. Sigan votando por los mismos chilangos. Saludos allá para los chilangos que están allá. Sigan votando y por esos mismos y se seguirá deteriorando. Pero bueno, continúa. Ya sé, arriba el PRI. No es cierto, no te digo una broma. Ten cuidado. No, eso lo cortamos. Establecido esto, podemos decir que la leyenda comienza con el supuesto hospital que el recinto albergó. Albergó quiere decir que ahí era un hospital, ¿no? Que Sí. Cosas raras, Vi a Maloney con los ojos que se le abrieron, Sí, pero no, yo pienso que... se acordó de la historia del... Confundió la palabra albergar. Se acordó de la historia del caballote del chavo. No, sí es cierto. Dije qué raro. Esto va pintándose raro. Sí, no, ya otra vez esto se está volviendo... El caballo eres tú, no. Sí, se está volviendo turbio otra vez. La historia de la casa inicia en 1935, cuando supuestamente era ocupada como hospicio para enfermos de una terrible pandemia. En aquellos años, la tifoidea. Esta afección era una reminiscencia. ¿Por qué me hago esto? Reminiscencia. O sea, tú haces los guiones y te golpeas a ti mismo. Sinónimos. ¿Por qué me hago esto y me pongo palabras tan... Reminiscencia, si es una película, no la vean, está horrible, por cierto. No, horrible la película. Que había resultado de la revolución de aquellos años.
Se creía que la enfermedad estaba relacionada supuestamente con la posesión demoníaca, por los síntomas tan macabros que presentaba. Algo normal aquí en México. O sea, todos satanizamos aquí en México. Hay que ser claros. Me encanta Ciudad de México, me gusta viajar mucho ahí. Pero la tifoidea fue por los tacos de 3 pesos, digo. Sí, los taquitos de perro. Y ahora me están diciendo que estaban endemoniados, pues. No, pues. Síganse comiendo tacos de 3 pesos. Eso sí. Fue una noche cualquiera, según la tradición oral, o sea que se va pasando de forma oral, ¿no? Que cosas raras. Que los vecinos, muy conservadores por cierto, decidieron prenderle fuego a las instalaciones de ese nosocomio, las personas que estaban dentro siendo atendidas y los médicos que los cuidaban fueron heridos por las llamas, algunos murieron dentro del lugar. A ver, la gente ya estaba embrujada y había gente. No. La embrujada empieza a partir. ¿Y por qué la quemaron? Porque pensaban que con lo de la tifoidea, o sea... No, yo sé cómo responder eso. Hashtag México, güey. O sea, ellos pensaban que por la fiebre tifoidea estaban endemoniados y era un lugar maldito, vaya. Encerraron a los médicos junto con las Que personas. dijeron, para que eso no se expanda, los cerramos y los matamos. Lo bueno que los demonios estaban adentro. ¿Cómo? Muerto el Tapado niño, el pozo. No, muerto el niño, tapado el pozo, ¿no? No, agua que no. No sé, continúa. Somos bien malos para los Entonces me está diciendo refranes. que la gente en su sabiduría Sí. ancestral dijo, vamos a quemar este pedo con toda la gente. Con eso Sí. se arregla Chingue el su pedo. madre. Con eso se arregla. Pues sí, quemando se arregla todo el pedo. Sí. Quemen todo. Quemen todo. Hay que quemar todo. Hay que quemar. Bueno, en fin. Pero en los diarios de aquellos años no se relatan estos hechos. Qué raro, ¿eh? Aunque algunos chilangos comentan que aún se pueden escuchar los gritos y ver las extrañas sombras merodeando por las ventanas. La leyenda urbana fue creciendo con el paso del tiempo. Dicen que después de un rato la casa se puso a la venta, recién remodelada. Los nuevos dueños pudieron disfrutar parte de las estructuras originales de la casa, que misteriosamente no habían sufrido ningún daño. Así como la virgencita hace unas semanas que no se quemó. Exacto. Dale. Sí, porque la casa, porque estaba bendita, pero Estaba los malos bendita. eran los endemoniados. ¿verdad? Sí. No es porque era de yeso y el yeso no absorbe No. el fuego. Exacto. Sí, es Bueno, resistente al calor. Sí, hay ¿no? que... No, Digo, pues, supongo que un milagro, ¿no? Supongo. Sí, va a ser un milagro. Los nuevos dueños, se comenta, fueron los Mondragón, de ahí viene el nombre. Ah, ok, entonces no se llamaba Casa Mondragón antes. No, antes era pues una casa que Un estaba ahí. hospital, hospicio. algo. Era una casa muy mamalona que usaron después como hospital o hospicio, que es donde curan a los enfermos de la pandemia. De tifoidea, que Exacto. por comer tacos de 3 pesos. güey. No creo que en aquel entonces hubiera tacos de 3 pesos, porque en aquel entonces Eran como de 5 un centavos. peso era mucha Era como lana. de, era Sí. como de 5 Sí, centavos. como de Sí. 5 centavos, yo creo. La leyenda urbana narra que el matrimonio con 3 hijos fue hallado sin vida en el interior del Ah, recinto chingada. Sí. de Álvaro Obregón. Los Mondragón valieron. Sí, los Mondragón. No, murieron ellos. Sí. ¿Pero los mató a la gente o no saben? No. Ah, ok. No, dije, a lo mejor la gente que quemó dijo, No, chingue su madre, ahora los va a matar, ¿para qué? Es donde empieza la leyenda. O sea, después de haber matado a la gente, Ah, ok. los nuevos dueños, los Mondragón, Que remodelaron y que todo. remodelaron dentro de lo que cabía, Amanecieron muertos. amanecieron muertos. A la chingada. Después de un tiempo, y más que nada yo creo que a partir de ahí es donde empieza lo que es la leyenda. Sí, no, decir pues que no estaba, chingues, sí, o sea, compra una casa y amanece muerto, pues sí. Y creo que hasta la fecha no se sabe, ¿no? ¿Por qué no lograron esclarecer? Pues se sabe que están muertos. Sí, pero Sí, digamos sí. que no lograron esclarecer ahí las causas, vaya. Sí, no hay una causa que digas tú, fue por, no sé, la contaminación de los gases que generó. A lo mejor había asbesto ahí, la gente se murió. A lo mejor. Puede ser. O comieron unos tacos de 3 O pesos. comieron unos tacos de 3 pesos y se murieron también. Desde entonces, los ambulantes que se colocan fuera de la Casa Negra, algunos aseguran pueden sentir la vibra pesada y escuchar gritos o ruidos extraños provenientes de la casa. No, para que un ambulante de Ciudad de México tenga esa sensación de vibra y todo, quiere decir que a lo mejor sí hay algo. Sí, deben de ser Expertos. Sí, deben de ser expertos. Sí, pues estás lidiando con millones de personas. Pues de hecho se dice que incluso la casa pasó a manos de lo que fue el gobierno ya. Ellos son Ah, los ya que valió madre ahí. ellos son los que tienen el control y por eso esa casa no ha podido ser, habitada ni nada. Van a ser un museo. Posiblemente. Ni como oficina ni como casa, o sea, está completamente restringida.
Bueno, a lo mejor va a ser una casa de la cuarta transformación, a lo mejor va a ser. Qué raro no sería. No, la pintan gris y ya. Bueno, este es el relato. Básicamente nos habla de una casa abandonada donde, como les comentaba en el episodio pasado, las leyendas las provocamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la misma gente encerró a los enfermos junto con los médicos y los quemó. ¿Qué pasó recientemente con lo de la pandemia del coronavirus? Del COVID que estamos ahorita viviendo. A muchos doctores, muchas enfermeras empezaron a agredirlos en la calle. Les aventaban cloro, ¿verdad? Exactamente, o sea... A lo mejor eran familiares de estos cabrones que los quemaron. Se expandieron y ya andan en otros lados. No estamos muy lejos de esas épocas, estamos hablando que era 1935, o sea... No, digo, hace 90 años. Sí, no. Bueno, no nos vayamos tan lejos. El video de la lechuza que todos vimos, que estaba Sí. en un templo, no sé si eran católicos cristianos. Y ahí empezaron a cantar y la lechuza bailaba acá, ¿no? Como 50 Cent en el Super Bowl. Esos eran $5, no era 50 cents. A lo mejor traía ahí... Traía más ambiente la lechuza que 50 Cent. También andaba con el pastito vacilador, igual que Snoop Dogg. Posiblemente. Entonces, ahorita que estabas contando la historia, recordé algo de que ni los vagabundos se quieren meter a esa casa. Ah, sí. No, de hecho, sí. Sí, ya ahorita que lo comentas me viene a la mente eso de que no se quieren meter. O sea, ya para que un vagabundo. Sí, o sea, no se quiera prefiere meter. estar afuera En en el el frío. río. O sea, Bueno, que no es muy frío. O sea, yo ahorita podría irme a vivir allá, pero dicen que no, que los sacan y que sienten que los sacan, o sea, así Sí, creo que no. literal, los agarran de la mano y los sacan. Para allá vamos. Aquí en el siguiente segmento les tengo el relato. Bueno, que tampoco nos vamos a confiar en vagabundos que traen chocomil y eso. Sí, andan acá Sí. muy alegres, Sí, ¿verdad? ellos ven todo. Alucinando, güey. Con su monita y todo eso. Sí. Saludos a los vagabundos que nos están escuchando. Sí, Que tengan Spotify, un vagabundo con iPhone Ojalá. 13. Oye, por cierto, Es como el payasito aquí de la escuela que traía mejor carro que nosotros, ya ¿no sé. recuerdan? Que por cierto, estuve viendo que, no me acuerdo si en Canadá o en qué parte, los vagabundos, o en Europa, por más seguro que en Europa, los vagabundos tienen una tarjeta de crédito, mamón. Órale. ¿Les dan tarjeta de crédito a los vagabundos? Ni Ni yo yo tengo tengo. tarjeta de crédito, güey. Tiene mejores prestaciones un vagabundo que un ingeniero aquí, entonces. Que un burócrata, la La mejor. neta que... Chinga, no, ¿por qué no quiero lavar platos, güey, si no? ¿A dónde nos vamos a ir a ¿Dónde es eso? ¿Dónde es? Bueno, como les comentaba, en el relato yo escuché dos relatos. Primero que nada, todos conocen el programa de La Mano Peluda. Sí. Crecimos con él. Crecimos con él. Sí, si Sí. no, no estuviéramos aquí haciendo el podcast. En este relato, a mí se me hizo muy sobreactuado, la verdad, pero es de la siguiente manera. Está Juan Ramón dando un recorrido. paz descanse. Que en paz descanse. Dando un recorrido dentro de la Casa Mondragón, al lado de... Ya ves que siempre traía ahí su... ¿Cómo se llama? Funda. Su funda, Sí, su... Ay, ¿cómo se llama la palabra? El heredero. No, el esotérico. Ah, sí. El esotérico que trae carga siempre. Y el maestro no sé qué fregado, ¿verdad? También otro esotérico que trae. Total que eran dos vatos esotéricos y Juan Ramón Sáenz. Los luchadores, ¿no? Son los exóticos. No, yo dije, no, pues tiene que llevar protección Sí, para por gente por mamada. si pasa algo, Sí, güey. dije, una Pa' pinche amenaza, llave. Sí, bueno, o sea, llevaba sus exóticos. Llevaba su protección, literal era protección. Sí. Entonces entran a la casa y empiezan a narrar la experiencia, que se siente precisamente lo que decías, que los aventaban para afuera, o sea que... No, pues aventar para adentro sería ya como sería- que muy retador, ¿no? Redundantemente Sí. los aventaban para afuera. No, es que en una parte sí los aventaron para adentro. Le cerraron ¿Los esotéricos a Juan Ramón los o...? aventaron para adentro. ¿A quién se los aventaron? O sea, Ya no ya- entendí. A ver, ¿a quién se aventaron, güey? No, continúa. Entonces, los jalaban para todos los Sí, lados. prácticamente los encerraron dentro de la casa. Ok. Escuchamos a un Juan Ramón muy nervioso, preocupado, y los otros esotéricos ahí queriéndolo calmar y... Ya para que se escuchara Juan Ramón. Que No, eso ya Bueno. son palabras mayores. Eso es a lo que me refiero, o sea, sí se me hizo muy... O sí estaba muy culera la experiencia, o se me hizo muy sobreactuado, porque si era Juan Ramón Sáenz, muy preocupado, muy asustado. Hay que recordar que en esa época no luchaban por los likes, no luchaban por los No, followers. no, O sea, de hecho, él realmente era la radio, cuando el show no era lo que ahorita pudiera ser, ¿verdad? Entonces, pues vamos a darle ese voto de confianza a este señor
y saber que esa casa, pues hay casas donde pasa, donde suceden esos fenómenos. Hay una casa en Puebla que después, a ver si lo podemos retomar ahí, esa casa, tomar esa historia donde también creo que se llama La Empedrada. Ah, ok, sí, Que sí, está en sí, he Puebla, escuchado de ella. la casa de Querétaro de La Hiena, que también Ah, ahí sí, hay también mucha historia turbia, Sí, pero confiaremos en en ese señor, ¿no? Que le dio miedo. Pues creo que en cuanto a casas embrujadas, incluso podemos llegar a hacer hasta un especial, ¿no? De hacer todo. Para los que nos están escuchando, dicen que de 10 casas en México, 3 pueden estar embrujadas, tengan cuidado. Lo que está chido en Estados Unidos es de que cuando tú vas a comprar una casa, a la empresa que te la vende le obliga a decirte si está embrujada o si pasó algo turbio. O sea, no te dicen, esta casa está embrujada o... No, dicen, hay una situación o... Pasó algo hace muchos años. Hay una situación con esta casa. Por eso está el tan precio. barato. Por eso el güey. precio. Tú ya sobreentiendes que o mataron a alguien o allá. Pero hay gente que se dedica a comprar esas casas y remodelarlas y ya, pues dice, yo la vendo y a quien maten adentro pues no me interesa. Sí, sí. Digo, No, es una buena... básicamente no que maten a alguien, o sea, que está embrujada, la que se Sí, pero por ejemplo siempre matan a alguien, Sí, ¿no? Como en sí. esta casa Mondragón. Pues murió gente y O pues sea, de ahí pues, salió, ¿no? Vivir en una mansión un año y después morir, pues suena interesante, Maloni. Yo creo que No. la pensaríamos, ¿no? No, ¿por qué no? Una Estaría mansión. O sea, culiaste a darle el alma al diablo, güey, y quieres irte a ir a una casa... bien. Pero estaría bien. Dice Pero que, me iría al cielo. dice que el alma se mide en peso de pecados. Pues Maloni con esa cara que ha hecho. No, pues... Nada. Tocarse a los 12 años, a lo mejor. Continuemos mientras- porque no quiero saber la vida. Mientras no toque... Bueno, güey. Que no toque, güey, ya entendí. Bueno, ese es uno de los relatos. La experiencia de Juan Ramón dentro de la casa Mondragón. Una experiencia muy alterado él. Salen corriendo, hacen sus cosas esotéricas. Se van de ahí a la cabina y empiezan ya a contar la experiencia. Esa es la primera. Nos deja la enseñanza de que, bueno, es una casa con una vibra muy pesada. Que pasan cosas paranormales. No captados en cámara porque no... Por algún motivo la dueña estaba ahí con ellos, no les permitió usar cámara. Y la dueña a los 5 minutos que ellos empezaron el recorrido, se fue. Que yo ya conozco cómo está Sí. aquí. Sí, no, Ustedes son los que no, quieren entrar. Lléguenle, va. Yo ya Su cobré. pedo. Fírmeme nomás aquí de... Sí, Sí, a huevo. yo ya cobré. Aquí está su carta responsiva. Y ese es un buen consejo para las personas que quieran entrar a este mundo de cazar fantasmas y todo. Es muy difícil grabar en video. Así es. Yo tengo una experiencia de más de 30, 40 investigaciones y créanme que en video solamente tendré a lo mejor 2 o 3 videos cortos donde pudo haber pasado algo. La mayor parte es en audio. Entonces, los que quieran empezar en este mundo, mi recomendación es de que gasten lo más que puedan en una buena grabadora de audio. Porque ahí es donde pueden escuchar alteraciones físicas muy interesantes. ¡Otro gato! Bueno, esa es una. El siguiente relato es otro que generó que Juan Ramón fuera a explorar esta casa, que fue el relato de Fidel, la casona de Fidel. Ok, ese sí me acuerdo. Ok, ese también pasó en el programa y fue detonante para que Juan Ramón diga, bueno, pues vamos a investigar. Fidel cuentan que es una persona joven que vivía en la casa con sus padres y su abuela. Dicen que por eso se murió, ¿no? ¿Esa fue la que lo provocó que se muriera? No, a él asesinó a su abuela y a Ah, sus ok. padres Ok, dentro ya. de la casa y se dio un tiro. Ok. Un O tipo sea- Amityville de aquí en México. MTV Región 4. Región 4, menos presupuesto. Sí, prácticamente el relato empieza con eso, que Fidel va contando, ¿sabes qué? Pues maté a mi abuela, maté a mi papá. ¿Cuándo se había dado un balazo, Fidel? Ese es el detalle, que se dio el balazo después, o sea, platicó todo el show Ah, ok. y luego se dio el balazo. Ah, no, la estaba confundiendo, yo creo, la historia. A ver, cuenta. No, yo pensé que era la que, ¿te acuerdas que le hablaron por teléfono y luego de ahí detonó la que supuestamente por esa historia y por esa investigación murió? No, ese es el caso de Josué. Ándale, yo lo estaba viendo con Josué. No, ese Digo, es... Fidel a Josué, pues no. No, hay mucho. Bueno, entonces, aclárame algo. Esta persona que mató a estas personas, Ujú. antes de darse el balazo, habló. Sí. Habló con Ujú. Juan Ramón. ¿Habló con Juan Ramón? Le habló, contó toda la historia. Sí. Ahí mismo en vivo. No, Ah, no en vivo. chica.
Habló, platicó y creo que pasó un tiempo en la cárcel y luego se suicidó dentro de la casa. Okay, No fue en ese ratito. ¿Cómo se dio un Hubiera balazo en la estado cara? chingón que ¿Cómo se dio un balazo? ¿Cómo se le jaló al gatillo una pistola? No, pero ¿cómo consiguió la pistola en la cara? Ah, no, pues, Estamos en México. Estamos en México. Dime cómo conseguir un libro y es más difícil. Hashtag México, recuerdo. Bueno, sí. O sea, los mismos gringos nos pasan armas. ¿Y esa casa estaba en no sabes dónde? ¿Es la misma casa? ¿Es dentro de la casa Mondragón? No, es la misma. ¿Es la misma? Entonces, o sea, todas las sucedió en el historias mismo que estás lugar. contando es el mismo lugar. Es el mismo lugar. Pensé No, que está era una embrujada diferencia. de- No, esa ya está. No voy. O sea, yo dije, pues, no sé si les comenté que hace poco me gusta mucho Ciudad de México. Ajá. Estuvimos ahí en la Roma, no fuimos a la casa de la película de la Roma porque quedaba un poco lejos, empezó a llover. Pero hay casas muy icónicas. Sí, es lo que... Y nos dimos cuenta que hay un recorrido que te lo hacen, tiene un costo, no es tan alto, no recuerdo, y te llevan a estas casas, un recorrido en la noche. Dije, la siguiente lo voy a hacer, pero ni madre, o sea, no. No, ya mejor no, va. No, ya no. Sí, o el sea, detalle es que todo esto pasó en la misma casa, güey. Ok. O sea, no. esa casa ya de plano es un agujero negro de... No, pues de por eso ya nadie negatividad. quiere vivir ahí. No, ni gratis. No, ya. Después de esta experiencia de Fidel fue que Juan Ramón dijo, vamos a hacer con la nueva dueña. Ahí fue ya con la nueva. Así es. Pero ahorita no está viviendo nadie, solamente. No, ahorita según lo que yo sé, está abandonada. Y la tiene el gobierno. Y la tiene el gobierno. Más embrujada va a quedar. Va a estar más embrujada. Ya. Definitivamente. Y luego se va Van a entrar más vibras, o sea, más sí. vibras negativas. Esa gente. Ahí mis fuentes dicen que el Bester va a pasar su luna de miel. Estaría muy ad hoc con el Sí, vestuario del Baster y todo. Esta fue la llamada leyenda chilanga de la Casa Negra. Bueno, lo que me parece interesante es los recorridos que se hacen ahí en la Ciudad de México, ¿verdad? Das una aportación monetaria y te llevan a diversos puntos. Tengo entendido que se hace en la noche, a las 9 de la noche y hasta las 12 de la noche. La cosa sería, ¿quién se animaría a ir? ¿verdad? No, yo me iba a animar, pero ni madre, o sea, yo pensé que era show, o sea, pero obviamente el lado científico me indica que muchas de estas casas pues son creación del propio ser humano y lo que pasa ahí es creación de los propios seres humanos, pero obviamente hay un mundo que no conocemos, que no lo quiero conocer por el momento. Que desde el momento Y estoy bien donde estoy. Estoy bien y a lo mejor iré a comer unos taquitos de 3 pesos afuera de la casa Mondragón, me tomo una foto muy Que chingona. me dé tipo idea y lo voy a Que- meter ahí. Que eso es lo más arriesgado que yo quiero hacer. Sí, por el momento Por todavía el momento no. es lo más arriesgado. Pero interesante, como una casa ha acarreado tanta historia y desde cómo inició, o sea, siendo una casa que hacían Sí, bien, que era un hospital, que la gente por ignorancia, por miedo, la quema junto con todo lo que estaba ahí y después se desencadenan estos sucesos. Interesante historia y creo yo que nos deja una buena enseñanza de que hay que saber la historia de dónde estamos. Sí, siempre es bueno conocer todo tipo de historias, ¿verdad? Y sobre todo donde vivimos y pues vaya, lo emblemático de esta casa. Yo no sé si iría, pero sí me llamaría. Uno de nosotros tiene que ir. Yo y- iría. Y el que se llame Maloney, creo yo que es el que Fíjate que no. Fíjate que no. y también nos queda algo para los que nos están escuchando. Que muchas veces dicen, no, es que esta casa es nueva, o sea, la acaban de hacer. Pero no saben qué hubo en ese terreno. Porque aquí en México no es obligatorio decir... No, nada. No, aquí no te tienen que decir O sea, absolutamente nada. No te dicen ni cuánto te va a costar la casa. ¿no? Diciendo. Menos te van a decir qué había ahí antes. Pero también hay que tener mucho cuidado con eso, porque nunca sabes. Exactamente. Y luego con eso que dicen que para levantar una estructura los albañiles tienen que sacrificar al chalán ahí en la mezcla. ¿Sí será cierto eso? Jorge nos puede aportar algo ahí. Bueno, para los que los escuchan, soy satánico. Jorge está buscando un nuevo chalán ahí. Yo me dedico a la construcción, pero es una leyenda urbana que podemos hablar más adelante, porque hay una interesante leyenda precisamente de la construcción de un puente, de donde viene esta creencia. Esa historia. Sí, que le dan almas al diablo para que haga este puente, pero ya se los platicaré más adelante. Es el puente conocido como el puente del diablo, lógicamente. Tú lo hiciste. No, allá para... Aunque siendo sinceros, con tanta gente mala y culera que hay en la vida, como que el diablo no necesitaría almas, No, o sea, sí. esa es mi perspectiva. Yo conozco de 10 gentes, 8 son unas culeras, entonces, pues el diablo tiene ya almas, yo creo que hasta... Es lo que le decía Villán, digo, infinitas. pues, si viendo las cosas, si nos toca ir al infierno, que es lo más probable, porque ya leí en todas las religiones,
y entonces me voy al infierno. No, por si te una arrep- otra hay razón. una que si te arrepientes al final no te vas. ¿Tú crees que me voy a arrepentir? No les vamos a decir a la gente, pero hay que investigar. Hay una religión que si al final en tu último suspiro dices me arrepiento y está un señor con una túnica, con una cruz colgando y una foto de un niño, bueno, es de al lado, es otra historia, te podrá Esa es otra perdonar. historia. ¿Te imaginas? Al Chile sí la regué, perdón. ¿Ya? Claro que sí, Hitler, pasa al cielo. O sea, No sabemos qué pasó antes del balazo de Hitler. Es probable que se haya arrepentido. aparte se suicidó, ¿no? Sí, se suicidó. Va directo. Va directo, sin escalas. Según Pero el- Hitler no era judío. según Ah, no, ¿verdad? No, Era mataba judío. judíos. Ah, mataba. no, mataba mataba, judíos, pues. pero era. De hecho, hay una foto muy famosa de Hitler donde va saliendo de la iglesia. Que dice, no por que No, sí, vayas sí. mucho a misa, quiere decir que Sí, sos buena sí, persona. Pero eso lo hablaremos en otra Puede ser un historia. Photoshop, ¿verdad? No sabes. Sí, no. Para despedir este episodio, me gustaría compartir esta frase que siento que tiene mucha verdad. Los demonios son como perros, muy obedientes, solo vienen cuando los llamas. Cuida mucho que no sea a tu casa. Esos que juegan la Ouija. Hay una historia que después a lo mejor vamos cuando hablamos de brujería y todo eso, dicen que solamente con leer un libro esotérico Sí, en tu casa sí. abres portales. No, hombre, se cree que con estar escuchando, cuando eres una persona hambrienta de estos temas y empiezas a escuchar podcasts, leer historias, leer libros, todo eso es lo que vas a traer. O sea, no porque sea mala onda, sino te estás diciéndoles que quieres ser parte de Digamos ese- que te vuelves más susceptible, vaya. Entonces me estás diciendo que si escucho podcast de sexualidad y de gente millonaria. No, tampoco, Dios. Ah, ok. Ah, Entonces no funciona así. No O entonces. sea, nada más Sí. para lo Nomás para malo. ciertas cosas. Ah, nada más para que los que conviene. No, pues es que tampoco es para lo malo, o sea, simplemente... No, pero hablando en serio, sí es cierto que dicen que se abren portales y que a veces no entendemos. La Ouija, que ya hablaremos en algún momento, Ujú. es uno de los principales, pero también un libro de magia blanca, que no existe magia blanca y negra, es la No, misma. es la misma gata pero revolcada. Ah, Sí, entonces, sí, eso, como quiera te metes a ese mundo oscuro y si no sabes cómo manejarlo, pues... Es que imagínate que vayas a una casa donde ahí había alguien que adoraba al diablo. A mí me pasó una vez. Yo entré a trabajar cuando era más joven, cuando recién empezaba a trabajar, de hecho, a una imprenta. No diré cuál para no quemar a Don. A Don Flores. A Don Flores. No era en la Flores. Era una imprenta no reconocida. Pero, haz de cuenta que estaba el pasillo. Estaba la entradita, estaba la oficina y atrás estaba el taller de donde trabajaban el bordado. Entonces ahí yo sentía así de plano una pinche vibra bien pesada, nomás así en ese pedacito. Era el dueño, Maloney, que lo tenía atrás. Era el dueño que lo tenía así Lo de- tenía presionado. Pinche pedazo que Lo me tenía estaba 45, Lo tenía 45 viendo el horizonte Bueno, resulta que este cabrón era fanático de la Santa Muerte. y vivía lejos. No, pitillo. Pero era fanático de la Santa Muerte, o sea, tenía la huesuda. Se la- Y tenía su Te altar. enseñó la huesuda. Te enseñó huesuda, una güey. huesuda. él. Tenía su altar ahí atrás, güey. No, es que sí dice que provoca eso. Y sí se siente culero, güey. Digo, yo no soy creyente de muchas cosas, en realidad. Pero sí creo, como dice acá Héctor, que sí hay varias cosas que no podemos comprender y que existen. No, efectivamente, aunque aquí lo tomemos parte a juego para hacer más ameno el podcast, hay que saber que la maldad existe y la maldad humana puede trascender a otros planos que no comprendemos y veo la cara de Maloney asustado. Yo pienso que ya es momento de terminar esto porque Maloney siento que Ya empiezo a sentir una vibra así bien pesada que se me... vas a estar a 45 viendo el horizonte. Es el profe, güey. Ah, ok. Eso es todo por hoy. Muchas gracias, buenas noches y recuerden, no hay medicina para el miedo.